Gloria al Señor, mis amadas hermanas, es un gozo delante del Señor el poder nuevamente estar participando de la palabra del Señor. Eh, Como dijo el Señor Jesús, que su palabra es espíritu y da vida. Y necesitamos que esa palabra continúe viniendo a nuestros corazones con el único fin de darnos vida. Gloria al Señor. ¿Mm? Bien, estuvimos viendo, mis amados, en la anterior participación con respecto a la visitación del Señor es para salvación. La visitación del Señor, la venida del Señor es para salvación, para librar, sacar, redimir al hombre del pecado y del dolor de la muerte. Habíamos considerado en el libro de Génesis capítulo 3, verso 7, después de los primeros hombres que estuvieron en el huerto y fueron engañados por la serpiente, de haber participado del fruto del árbol que el Señor les dijo que no participara. Y como resultado de ello, dice la Escritura, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ese fue el resultado, el efecto del engaño. El ojo verdadero fue cerrado y el ojo equivocado, el ojo incorrecto, ¿m? Eh, el ojo engañoso, falso, fue abierto. A partir del ojo equivocado, el hombre comenzó a estar consciente de sí mismo. ¿M? A partir de ese instante, el hombre tuvo conciencia, no de Dios, sino de sí mismo. Y su alma experimentó el dolor de la muerte. El hombre al encontrarse lejos de Dios, su alma experimentó el dolor, la aflicción, la tristeza, la agonía del hombre. Porque dentro de ese mismo libro de Génesis capítulo 3, dice la escritura que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre fue traspuesto, fue sacado, fue llevado a otro ámbito, a otro espacio, a otro lugar. Por eso el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? Eso es como resultado de la caída del hombre. El hombre comenzó a habitar lejos de Dios. Y al estar lejos de Dios, su alma experimentó el dolor, la angustia, la aflicción. Eh, Fue a través de ese lugar en que el hombre se encontró, su alma empezó a gemir. El hombre empezó a expresar ese dolor. Entonces, decía el Señor, todas las almas son mías. Pero al estar fuera de Dios, lo que el alma experimentó es ese dolor, dolor de la muerte, dolor de la separación de Dios. Podemos ver eso también en el libro de Éxodo capítulo 3, el verso 7, cuando el pueblo de Israel se halló en Egipto. Y dice la escritura, y ciertamente decía el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus dolores, pues conozco sus angustias. El Señor decía, he visto la aflicción de mi pueblo. He visto los dolores y la angustia de mi pueblo. He oído su clamor. Entonces, podemos ver que por causa del pecado, el alma se perdió y fuera de Dios, lo único que experimentó es aflicción, dolor. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando entró en Egipto, en lugar de muerte y de esclavitud.
El pueblo de Israel experimentó deshonra, humillación, violencia, sufrimiento, angustia, pobreza, dolor y miseria. Esa fue la realidad en que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Podemos también comparar el hombre también por hallarse lejos de Dios. Eso fue lo que experimentó por causa del pecado. Deshonra, humillación, violencia, sufrimiento, angustia, pobreza y dolor. Ahora, pero a medida que el Señor comienza a obrar en el corazón, el alma comenzará a expresar el clamor, dar voces, gemidos. El alma, lejos de Dios, expresa angustia, dolor. Pero cuando el Señor empieza a obrar en esa visitación, el alma comenzará a expresar clamor, ruego, súplica. Primero el alma en que se halla en dolor, en angustia. Pero en la visitación del Señor, el alma empezará a expresar ese clamor al Señor. Ahora, el clamor, la súplica, el ruego es evidencia o demostración que el Señor está obrando en el alma. Si el alma empieza a gemir, a clamar, a rogar por causa del dolor y de la angustia del pecado, es porque Dios ha visitado. Porque la finalidad de gemir, suplicar, rogar, es con el fin de que el Señor pueda librar esa alma de esa condición en que se halla. El clamor, el gemir del alma, lo produce el Señor, su visitación, porque su venida, su presencia, hace que el alma empiece a expresar, a rogar a Dios que Él pueda intervenir a fin de redimir, sacar. Mis amadas, se puede decir que el clamor se origina en el Señor. El clamor, el ruego es del Señor y es para Él mismo. Como dice la Escritura, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El alma lejos de Dios expresa dolor, aflicción, angustia, humillación, violencia. Pero cuando el Señor aparece o su visitación es real, el alma lo que va a hacer es llamar, solicitar, pedir, gemir, clamar al Señor. Pero ese clamor lo produce el Señor mismo en cada corazón, en cada alma. Porque el hombre no produce ese clamor, porque el hombre está consciente de sí mismo. Cuando el alma ha experimentado ya un encuentro con Dios, va a rogar, va a suplicar, va a pedir que el Señor intervenga. Pero el hombre lejos de Dios nunca experimentó ese encuentro con Dios. Por lo tanto, el hombre desconoce, es ignorante a la salvación del Señor. La Escritura nos enseña que cuando Jesús fue alzado en la cruz y próximo él también ya a morir, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando Jesús entró en el terreno de la muerte, cuando fue alzado y entró a la muerte para quitar la muerte de los hombres, Jesús entró en el ámbito, en esa muerte por cuanto fue abandonado por Dios y fue necesario por causa del pecado. Y fue el Señor que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Esa expresión de Jesús es muy diferente a la del hombre, porque Jesús tuvo encuentro siempre y tuvo comunión con el Padre. Jesús nunca vivió lejos del Padre. ¿Mm? Él siempre, como decía el Hijo, ¿no? El Padre está en mí y yo en él. El Padre nunca me ha dejado. ¿Mm? Su alma siempre vivió en salvación. ¿Mm? Pero por causa del pecado, cuando él asumió o llevó la muerte, por la cual todos los hombres estaban muertos, allí Jesús experimentó ese, ese desamparo al estar lejos de Dios. Entonces fue el que dijo allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se da cuenta? ¿Mm? En cambio, el hombre nunca tuvo un encuentro con Dios. Nació lejos de Dios, vivió lejos de Dios. ¿Y cómo el hombre estando lejos de Dios puede expresar un clamor, un ruego, súplica a Dios? No, no puede, porque desconoce. Pero cuando el Señor visita la tierra o el corazón del hombre, entonces el alma empieza a reconocer, a rogar, a suplicar, a pedir a Dios que lo libere de esa condición. Entonces, mis amados, el clamor se origina en él, es de él y para él mismo. Todo está dirigido para el Señor. Vemos al ciego Bartimeo cuando estaba junto al camino allí en Jericó. Vio el ciego, oyó que la gente expresaba y el ciego oyó algo distinto, algo que nunca él había percibido, que la gente corría detrás de Jesús. Y el ciego pregunta qué es lo que sucede. Y le dicen, Jesús de Nazaret ha venido. ¿Ve? Inmediatamente cuando el ciego oyó que Jesús había venido, empezó a clamar, a rogar, a suplicar, a pedirle al Señor que pueda intervenir en la realidad en que él se hallaba. Y el Señor le dio vista. Jesús le preguntó, ¿qué cosa quiere que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, quiero ver, quiero contemplar tu faz, tu rostro. Y recibió la vista. Pero ¿cuándo fue que el ciego suplicó, rogó, clamó al Señor? Cuando oyó, cuando hubo esa visitación, mis amados. Él visita la tierra y la riega, dice la Escritura. Amén. Ahora en esta segunda parte queremos hablar de Cristo la salvación. En la primera parte hemos hablado de la angustia, del dolor del alma, el dolor de la muerte, por cuanto el alma vivió separado de Dios. Pero ahora vamos a mirar a Cristo, la salvación de Dios. Vamos ahora a considerar la venida de la salvación en el corazón. Pero vamos a mirar aquí en el libro de Mateo capítulo 1, verso 21. Libro, el Evangelio de San Mateo capítulo 1, verso 21. Donde aparece el ángel Gabriel y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a los hombres del dolor de la muerte. ¿Cómo estaba la condición del alma del hombre? En dolor, en aflicción, en angustia, en cautividad, en dolor de la muerte. Pero ahora, con la venida del Señor, dice aquí la Escritura que salvará, redimirá, librará a su pueblo de sus pecados. Es Jesús quien salvará
a todos los hombres. Como dice la palabra, así como el pecado entró por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero aquí en el caso específico de María, Jesús es quien salvará también a María. El alma de María también estaba en dolor, en aflicción. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos, excepto uno, aquel que es de arriba, estaba excepto de pecado. Pero todos los que nacieron por esfuerzo de hombre, o nacieron bajo el pecado. Y María no estaba excepto de ella. Entonces aquí vemos que en el vientre de María iba a venir la salvación, porque ella lo necesitaba, como todos los hombres. Porque en el alma de María y de todos los hombres, su alma siempre ha estado en dolor, en el dolor de la muerte. Entonces aquí la escritura dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. ¿Dónde iba a estar esa salvación? En el vientre de una mujer. Aquí en este caso, en el vientre de María. María iba a experimentar esa salvación en su vientre, literalmente. Esa salvación vino a dar paz, descanso, alivio de alma. Está diciendo la escritura, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Consideremos aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 38. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 38. Entonces le fue dada la noticia a María, que ella iba a concebir en su vientre la salvación de Dios. Dice aquí entonces en Lucas capítulo 1, verso 38. Y María dijo, he aquí, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. A lo dicho por el ángel acerca de la salvación que ella iba a concebir y dar a luz, ella declara y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que está queriendo decir María es, tu salvación obre en mi alma. María estaba dispuesta a que su alma sea aliviada del dolor de la muerte. Hágase conmigo. Tu salvación obre en mi alma. Que esa salvación pueda traer alivio, descanso de ese gemir, de esa aflicción del alma. Eso literalmente está sucediendo con María en lo natural. Pero en lo espiritual también, mis amados. El Espíritu Santo es quien engendra, quien trae la salvación de Dios a nuestra alma. Porque el alma lo que ha experimentado hasta entonces es dolor de la muerte, angustia, aflicción, pesar, humillación. Eso es lo que el alma ha vivido por causa del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo engendra y trae en el vientre, en lo interior del alma del hombre, entonces luego esa salvación empieza a obrar, a traer alivio, descanso, paz. Quita el dolor de la muerte y trae descanso, alivio. Gloria al Señor. Entonces, María es lo que está diciendo, que esa salvación obre en mí. María está diciendo, estoy dispuesta a que mi alma sea aliviada del dolor de la muerte. Gloria al Señor. Entonces, veíamos
la primera parte, que lo que el alma expresó y expresaba era eso, angustia, dolor del amor. Pero aquí ya estamos viendo la aparición de la salvación en lo interior, ¿m? Para apartar todo esa aflicción y ahora traer descanso. Entonces el descanso del alma, ¿cuándo es que viene? Con la visitación del Señor, con la aparición del Señor en lo interior del corazón. ¿Mm? El alma nunca experimentó ese alivio, pero ahora con la presencia, con el acercamiento, con la venida del Señor en el interior del corazón, el alma va a experimentar lo que nunca experimentó. Esa paz, ese gozo, esa alegría. Gloria al Señor. Entonces, veamos ahora en ese mismo libro de Lucas, capítulo 1, ahora el verso 39. El verso 39. Dice la escritura, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la región montañosa a una ciudad de Judá. Dice la escritura, mis amadas, que en aquellos días, estando ya María encinta, estando la salvación morando en lo interior de su vientre, habiendo ya el Espíritu Santo engendrado esa salvación de Dios, dice la palabra que ella levantándose, María, ¿ve? Trasladándole de una condición de dolor, de agonía, de angustia. Ahora dice, levantándose, fue ella deprisa a una región montañosa, a una ciudad de Judá. De vivir en una condición y un estado. Ahora María, por causa de esa salvación en su vientre, dice que ella asciende, sube a un monte, sube a lo alto. ¿Qué dice la palabra? En Colosenses 1:13, que nos trasladó del reino de las tinieblas, del reino del dolor de muerte, al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace la salvación, mis amados. El gozo, la paz, la alegría, el descanso, el alivio de alma, no está abajo, está arriba, está en Cristo. Abajo hay sombra de muerte, de angustia, de dolor. Y el hombre es de abajo. El gozo del alma no está abajo, está en Cristo, está arriba. María concibió la salvación y inmediatamente levantándose, Dios dice, levantándose María fue deprisa, inmediatamente subió a una región montañosa. El Señor habita en la altura y la santidad. Podemos ver que la salvación nos saca de esa condición del dolor de la muerte y nos lleva al gozo que está en su faz, en su presencia. Esa es la salvación. Es lo que Dios ha hecho con nuestras almas también. Nunca experimentó el alma ese gozo, porque solamente el gozo se experimenta delante del Señor en Cristo Jesús. Él es nuestro gozo. Él es nuestra paz. Gloria al Señor. Entonces estamos viendo en la vida de María que ella experimentó en lo natural, porque ella necesitó la salvación también, mis amados, porque todos los hombres nacieron bajo pecado. Como decía Pablo, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. María también, pero la salvación es lo que ahora ella empieza a levantar a ese descanso, a ese alivio, a ese gozo que es el Señor. Entonces, miremos ese mismo libro de Lucas capítulo 1, ahora el verso 45. Verso 45. Dice la escritura. Y bienaventurada la que creyó, en este caso María, porque
tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Mm? Bienaventurada la que creyó. ¿Mm? Porque tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Cristo vino a cumplir lo que el Señor declaró a través de los profetas. ¿Mm? Que Cristo cumplirá la promesa del Padre. Y la promesa que el Padre dio de su Hijo es que Él resucitará. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El Padre prometió dar vida a los hombres, dar salvación a los hombres. Y la salvación para los hombres está en la resurrección de Cristo. Cristo resucitado. Es esa vida de Dios. Claro, para que los hombres participen de la salvación, de la vida de Dios. Cristo tuvo que pasar por la muerte. Pero la muerte solamente era parte de lo que el Señor había prometido, dar vida a los hombres, dar salvación, estaba en la resurrección de vida. Porque no se puede, no pudo haber resurrección si el Señor no hubiese entrado en la muerte, luego en la sepultura. Pero al tercer día, el Señor resucitó y dio vida a los hombres. Jehová cumplirá su propósito en mí, decía David. Gloria al Señor. También la Escritura nos enseña en Lucas capítulo 24, el verso 26, cuando dos discípulos del Señor iban camino de Maús. Dice que en el camino iban ellos platicando, conversando acerca de las cosas que habían sucedido. Y Jesús se le acerca y le dice, ¿en qué consiste vuestra plática, vuestra conversación? Y le dicen los discípulos, ¿no sabes las cosas que han sucedido en Jerusalén? Jesús le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dicen acerca de Jesús Nazaret, varón poderoso en palabra y en obra. Entonces, Jesús luego les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿No era necesario que Cristo muriere? ¿Acaso no era útil su muerte para sacar a los hombres de la muerte, para sacar a los hombres del dolor de la muerte, y en la paga del pecado es muerte? Pero ese tipo de vida, ese dolor de la muerte como tipo de vida era angustia, era dolor, era aflicción. Pero era un tipo de vida en la que los hombres vivieron por estar lejos de Dios. Pero cuando la salvación viene al alma, lo que trae es gozo, alegría, descanso, alivio de alma. Gloria al Señor. Entonces, Jesús también dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dijo, yo soy la puerta. Cristo es la puerta. Todos entramos en su muerte. Que para tener acceso, para entrar y tener un encuentro con el Señor cara a cara, es necesario pasar por la puerta. La puerta también es representada por la cruz de Cristo. Entonces, cuando entramos por la puerta, entramos en su muerte, en su juicio. En él somos muertos. Esa vida de muerte es quitada en su muerte. Somos juzgados. Y nuestra vida natural es quitada de la presencia de Dios para siempre. Para luego, ¿qué? Recibir una novedad de vida. Recibir una nueva vida. Entonces, mis amados, cuando entramos en su muerte o somos muertos en él, el alma es librada de la muerte y de la esclavitud del pecado. Cuando entramos en su muerte o somos muertos en él,
el alma es librada del dolor de la muerte. Entonces, ese dolor, esa aflicción que los hombres vivieron a través de los tiempos, esa agonía, esa humillación, únicamente es quitada esa forma de vida en la cruz. La muerte de Cristo solamente puede y quitó el dolor, esa aflicción del alma de los hombres. Su muerte quitó eso. Y después de su muerte nos dio vida, vida abundante. Jesús decía, yo he venido para que tengan vida. ¿Para qué vino el Señor? Para darnos vida. Pero para darnos vida y vida abundante, Él tenía que quitar nuestra propia vida o la vida del hombre, que es dolor, angustia, aflicción del alma. Entonces, ¿fue necesaria su muerte? Sí fue necesario. Para quitar nuestra muerte, nuestro dolor de muerte, y luego darnos vida. Y en esa vida hay descanso, paz, alivio, gozo. Y ese es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces podemos ver, mis amadas, que el ángel Gabriel le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. La salvación habitará en tu vientre y tu alma experimentará esa paz. María necesitaba descanso de alma, sí, mis amados. El alma de María padecía de angustia y dolor, sí, mis amados, como todos los hombres. Todos los hombres que han nacido en este mundo han experimentado el dolor de la muerte. Entonces, María ahora, experimentando la salvación en su alma, al tener en su vientre la salvación de Dios que es Cristo, su alma experimentó ahora esa salvación. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1, verso 46. Lucas, capítulo 1, verso 46. Entonces estamos viendo Cristo la salvación. Cristo es la salvación de Dios. La venida de la salvación en lo interior, en el vientre, en este caso de María, pero en nosotros, en el vientre de nuestro corazón. Vamos a ver ahora la expresión del alma de María. ¿Qué dijo María al tener la salvación en su vientre? Esa salvación comenzó a obrar en María y empezó a expresar esa realidad de esa salvación. Nunca lo había dicho ella. ¿Por qué? Porque la salvación no estaba en su vientre. María nunca supo lo que es el descanso, la visitación, la paz del Señor. No. Eso solamente es delante del Señor. Eso es en Cristo. Pero al no estar Cristo en su vientre de ella, lo que ella experimentó es dolor de la muerte, como el pueblo de Israel en Egipto, aflicción, agonía, angustia de alma. ¿Qué dice María? Miremos allí, mis amadas, Lucas capítulo 1, verso 46. Entonces María dijo, ¿qué dijo María? Mire, mi alma magnifica al Señor. Mi alma magnifica al Señor. Mire el alma ahora. El clamor por causa del pecado se originó en el primer hombre, en Adán y Eva. Luego ese dolor de la muerte pasó a todos los hombres, como lo hemos visto también en el pueblo de Israel, estando en Egipto. Pero también ahora lo vemos en María. ¿No dice la Escritura que así como el pecado o el dolor de la muerte entró por un hombre, y por ese hombre pasó a todos los hombres ese dolor de la muerte? María experimentó eso.
El alma de María gemía por causa de la aflicción, del pecado, de la muerte, porque el pecado o la muerte genera eso, dolor. ¿Mm? No sé si hemos visto cuando un ser querido fallece o deja de existir o parte de este mundo. Lo más allegado, los familiares, lo que expresan es dolor, llanto, lágrimas. Hay un gemir allí. ¿De qué? De, de que esa vida, sus días biológicos han cesado. Y el hombre es impotente ante esa muerte. Lo que el hombre hace es solamente expresar llanto, dolor, porque no puede hacer nada contra la muerte. La muerte tiene poder. ¿Mm? La muerte es esa extinción de la vida. Entonces a veces hemos contemplado cuando fallece una persona, que la familia lo único que expresa es llanto, dolor, gemir. ¿Mm? Así sucedió también el alma del hombre. Siempre vivió en esa angustia, en ese llanto, en ese dolor, por cuanto estaba lejos de Dios. María también. A causa del pecado, ella expresaba esa aflicción. ¿Mm? Pero ahora estamos mirando que cuando Cristo, estando ya en el vientre de María, engendrada por el Espíritu Santo, cuando la salvación habitó en el vientre de María, ella dijo, mire, estando la salvación literalmente en el vientre de María, ella dijo, mi alma, mi alma alaba, exalta, magnifica al Señor, quien ha librado mi alma por cuanto está presente en mí. Mire, qué tremendo, mis amadas. ¿Mm? Eso es lo que produce la salvación de Dios. Eso es lo que trae Cristo en el corazón. María dijo allí, mi alma magnifica al Señor, alaba, exalta, quien ha librado mi alma por cuanto está presente en mí. Entonces, allí hay una magnificación, mis amados. El alma empieza ahora ya a exaltar. El alma está ahora en angustia. El alma está ahora en dolor. Ya no, porque nuestra paz, el alivio del alma está presente. ¿Y qué hace el alma ahora? Ya no está en esclavitud del pecado. Ya no está en agonía el alma, sino ahora está magnificando, exaltando al Señor por cuanto está presente en mí. Toda magnificación, toda exaltación, toda alabanza se expresa cuando el Señor está presente, porque su presencia trae alivio, descanso, salvación. Y el alma expresa esa realidad. María está expresando esa realidad por cuanto en su vientre está la salvación de Dios. Nuestra alma también en lo espiritual, cuando Cristo viene a nuestro corazón, el alma expresa ahora ese alivio. Ya no hay llanto, ya no hay angustia, no hay dolor, no hay pesar, no, porque Él está ahí presente. ¿No dice la palabra, es el Hijo libertario? Seréis verdaderamente libres. ¿Mm? Seréis verdaderamente libres. ¿Mm? Gloria al Señor. Entonces podemos ver aquí, María está exaltando al Señor, su alma. ¿Mm? Lo que ella dice, el Señor ha ensanchado mi alma, por tanto, ahora habrá aumento de él. El Señor, aleluya, ha ensanchado mi alma. Ahora en mi alma hay espacio. ¿Mm? Habrá aumento de esa salvación.
¿Mm? El alma, en este caso María dice, que experimentará la salvación que Cristo está ahí presente. Pero ahora María tiene que experimentar esa salvación. ¿Mm? Y lo que está diciendo ella, Él ha ensanchado mi alma, por lo tanto habrá aumento de esa salvación. Esa salvación se incrementará, aumentará en mí. Gloria al Señor. Decía en el libro de Isaías capítulo 51, verso 11, eh, vendrán los redimidos del Señor y tendrán gozo y alegría. Estos redimidos vendrán y tendrán gozo y alegría. Y el dolor, la tristeza y el gemido huirán, huirán, serán apartados. El dolor, la tristeza, el gemido huirán. Entonces, habrá, mis amados, aumento, incremento de esa salvación. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, que esa salvación crezca en nosotros. Y la vida del yo, la vida de la carne, que es causa de dolor y angustia, mengue, o sea exterminado, o sea quitado. A medida que la salvación se incremente en lo interior del corazón, ya no, ya no hay una expresión de clamor, de aflicción, ya no hay una expresión de dolor. Por cuanto la salvación que Cristo está presente, habrá una expresión de magnificación, de engrandecer y exaltar al Señor. Esa exaltación es como resultado de reconocer, identificar, distinguir a Cristo. Cuando la salvación viene por primera vez al corazón, hay una magnificación, hay una exaltación. Y a medida que continuamos identificando, reconociendo, distinguiendo en esa luz, esa salvación, mis amados, habrá una mayor expresión, una mayor liberación del alma. En otras palabras, el alma será gobernada por esa salvación. El reino de Dios gobernará, regirá, conducirá, guiará el alma. El alma se hará ahora esclavo de la vida, de la salvación. Ya no esclavo del pecado y de la muerte. Sino que el alma voluntariamente, a medida como identifique, reconozca, distinga al Señor, el alma voluntariamente se someterá a ese gobierno, a esa soberanía, al dominio del Espíritu. Y esa soberanía, cuando el alma distingue, se somete voluntariamente. Ese someter del alma, esa humillación del alma ante el reconocimiento de esa salvación que está presente, eso tiene que ver con magnificar también al Señor. Cuando el alma se humilla delante de aquel que es su salvación, está magnificando, está exaltando. Porque la humillación del alma, el reconocimiento del alma de esa salvación, eso es magnificar, eso es adorar, eso es exaltar. Jesús dijo en una ocasión, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús estaba ahí delante de ese pueblo de Israel. La multitud tenía un encuentro con Jesús. Palpaban a Jesús, tocaban a Jesús. Pero Jesús no hizo efecto en sus corazones, porque no estuvieron dispuestos a reconocer al Señor. En una ocasión dijo el Señor, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. ¿Quién puede venir delante de él? Esa vida del yo,
La muerte la muerte, el pecado, no. Esa naturaleza no puede venir, porque es una naturaleza extraña, es un hombre ajeno. Ese hombre es de abajo. Pero todo aquel que tiene la resurrección y la vida en su corazón puede venir delante del Señor. Mm. Entonces, mis amados, decía María, mi alma magnifica al Señor. Mm. Gloria al Señor. Y le decía hace un momento que cuando el Espíritu empieza a obrar, a operar en lo interior, a medida que el Espíritu empiece a hablar al alma, el alma oye esa voz del Espíritu, va reconociendo esa autoridad, va reconociendo su gobierno, su dominio, y el alma se va sometiendo. Porque las palabras del Señor son espíritu y dan vida. El alma se somete, reconoce su autoridad, reconoce su gobierno, pero no de angustia, no de dolor, porque en el reino del Señor es un reino de paz. Entonces el alma empieza a someterse, reconocer su autoridad, su gobierno, y se rinde. Ese rendir, esa humillación del alma, eso significa magnificación, exaltación, veneración, adoración a Dios. Entonces necesitamos, mis amados, que esa salvación siga obrando en nosotros a través del Espíritu de Dios. Porque nuestras almas han experimentado ese dolor, ese padecer, esa angustia. Nuestras almas, las almas de los hombres hemos experimentado eso, porque hemos estado lejos de Dios. Dolor, padecimiento. Pero, pero cuando el Señor ha venido, la salvación ha venido al corazón, el alma por primera vez experimenta alivio, gozo, paz. Gloria al Señor. Y luego, a medida que el Espíritu Santo continúa obrando, el alma se rinde. Dice la Escritura, el que se une al Señor, el que reconoce ese gobierno del Señor, uno es. Gloria al Señor. Entonces, podemos ver aquí ahora la expresión del alma. Hemos visto a María, su alma expresando donde ella dice, mi alma magnifica al Señor. Eso ella lo declaró porque Cristo estaba en su vientre. Estaba ahí obrando, había incremento en el interior del vientre de María de esa salvación y ella está ahora diciendo, mi alma magnifica al Señor. Lo mismo también sucede con nosotros, mis amados. Cuando la salvación viene por primera vez, nuestra alma empieza a magnificar, a exaltar, a reconocerle al Señor. Pero para eso, decía aquella amada, atráeme y en pos de ti correré. Él tiene que traernos. Él tiene que atraernos para reconocer a nuestro esposo, a nuestro marido, a esa cabeza, a esa autoridad. Él tiene que traer nuestras almas. ¿Y cómo nos trae a Él? Expresando su palabra, hablando a nuestro corazón. Como dijo el Señor Jesús, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo declara, lo que el Espíritu Santo dice. La salvación quiere gobernar plenamente nuestros corazones. Pero nuestro corazón se tiene que volver y tornar al Señor. ¿Y cuándo se va a tornar a ese dominio, a ese gobierno? A medida que el Espíritu Santo empiece a hablar, dar testimonio de Cristo, de ese reino, de ese gobierno, nuestra alma se humillará, se someterá y allí habrá magnificación. Un rendimiento total. Ya no habrá allí como la naturaleza pecaminosa, que es rebelde, se contrapone, contradice, resiste al espíritu. Ya no, el alma no, porque está bajo un dominio, bajo un gobierno, bajo el señorío del Señor. Amén. Bien, mis amadas, nos quedamos aquí. Luego seguiremos viendo Dios mediante, mirando Lucas capítulo 1, el verso 46, 47, 48, y estaremos viendo lo que María seguía expresando, lo que el alma de María seguía expresando, de esa realidad que estaba en su vientre. Y nosotros también. María en lo natural, Jesús estaba en su vientre.
pero en lo espiritual Jesús está en nuestro corazón. Lo que María expresó, nuestra alma también tiene que expresar. Amén. Traigamos, mis amados, todo esto, llevémoslos al Señor para que Él haga realidad en nuestros corazones. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Nuestra alma siempre vivió lejos de ti, en dolor, dolor de muerte, en angustia, en agonía, en miseria, en humillación, por causa del pecado. Pero tú has dicho, Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El hombre fue creado con propósito, pero el enemigo, Señor, engendró un reino de oscuridad y de tinieblas y apartó el alma del hombre, Señor. Pero tú, como dice la Escritura, que ¿quién estorbará tu pensamiento, tu voluntad, Señor? Lo que tú has dicho, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Señor, has enviado tu salvación para redimir al hombre y llevar a cabo tu propósito. Enséñanos, Señor, a reconocer el dominio, el gobierno, la autoridad de tu salvación. Señor, queremos magnificarte, pero no de labios, sino sea una realidad, una experiencia. Pero necesitamos que tu Espíritu Santo obre en lo interior de nuestro corazón a través de tu salvación, para rendirnos y reconocer tu soberanía, tu reino, tu poder, Señor. Padre, te lo pedimos y tú hagas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Bendiciones, mis amadas. Dios me lo bendiga. Amén.